Lo que queremos consultarle es acerca del futuro tratamiento en el Senado de esta ley que limita las excarcelaciones y las salidas transitorias. Buenas tardes, Santiago, le da la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Santiago. Bueno, en realidad tengo una gran preocupación con este proyecto de ley que no hace ni más ni menos que derogar la ley 24660, una ley nacional que habla del régimen progresivo de la pena y que tiene por fundamento el tema de la reinserción social, con distintas etapas, una primera etapa de observación, una etapa de tratamiento y posteriormente una etapa de un periodo de prueba y de salidas transitorias. En realidad lo que se pretende con este proyecto que salió que tiene no tiene todavía la media sanción de diputados y que de 45 diputados presentes solamente el diputado Néstor Piedrafita de Nuevo Encuentro y los diputados de la Cámpora Hilardo y Femenía se opusieron, o sea, fue una votación muy dura. Este proyecto tiene por fin exclusivo, entiendo yo, y desde el punto de vista ideológico, un endurecimiento de la situación de quienes están privados de libertad, impidiendo en muchos casos toda esa tarea terrible y difícil que es la resocialización de quien ha cometido un delito. Creo que se vulneran tratados internacionales, se vulnera la Constitución Nacional y una vez más, lamentablemente, se responde de una manera reactiva frente a un hecho concreto, un hecho delictivo, como hay tantos otros, desgraciadamente, pensando que esta es la solución para lograr mayor seguridad de la provincia de Mendoza y no midiendo las consecuencias que tendría para mí derogar una ley de estas. Ahora, este tipo de leyes que endurecen y que ya se ha probado en otros lugares que no tienen, digamos, un fruto como el que se espera, es decir, no disminuye el delito por esto. ¿Qué va a pasar dentro de un año o dos si es que se aprueba? Porque claro, falta el tratamiento en el Senado, pero ¿qué va a pasar dentro de un año o dos cuando se vea que en definitiva no trae resultados, no disminuye el delito? Mire, no solamente no va a traer resultados, sino que van a haber dos tipos de condenados. Los que se les va a aplicar, porque no se puede aplicar una ley más dura, a los nuevos condenados, a los cuales se le aplicaría esta ley, y los viejos condenados, en los cuales estaría la ley anterior, que es la ley que nosotros defendemos. Aparte, este proyecto de ley da un concepto respecto de excepciones a la progresividad de la pena, fija tales excepciones que la mayoría pone el robo agravado, que representa un 50 o un 60% de la población carcelaria actual. Esto quiere decir que hay alrededor de más de un 60% que no va a poder hacer uso de este régimen progresivo de la pena, que no es ni más ni menos que ir preparando, en primer lugar, observar a quien ha cometido un delito, después ver todo lo que es su salud física, psíquica, tratar de infundirle la posibilidad de un trabajo, de un oficio, del estudio, de un futuro, porque hay que caminar las cárceles. Miren, muchos dicen son hoteles y les dan de comer y es una mentira enorme. Hay algunos que se hacen muy cocorito, pero cuando llega el momento en que hay que meterse adentro de la cárcel, no se meten, porque saben, porque a veces no se la bancan, o a veces porque saben en qué condiciones están las cárceles y no los quieren ni ver. En realidad, creo yo que estas penas más duras no solamente van en contra de los principios fundamentales de humanización del derecho, los nuevos paradigmas de la criminalización, en donde está demostrado que el delincuente peligroso por tener penas más graves no va a dejar de delinquir, y sin embargo se está acá también involucrando a otros delincuentes de penas menores que también pueden verse perjudicados por no poder tener este régimen progresivo de la pena que implicaría
no hablo solo de salidas transitorias, sino también de posibilidades de crecimiento, de posibilidades de cambiar un poco su historia personal, que es la que muchas veces los ha llevado a delinquir. Senadora... Y en realidad volvemos con las mismas recetas, al mejor estilo Bloomberg, y volvemos otra vez a este actuar reactivo, a esta acción espasmódica frente a un problema sin medir las consecuencias que la aprobación de una ley de estas puede tener en la provincia de Mendoza. Romina Ronda y María José Ubaldini, desde la Secretaría de Derechos Humanos, cuando fueron a diputados consultadas justamente antes del tratamiento de esta ley, se manifestaron en contra, no solo ellas, organismos de derechos humanos también y otros profesionales de las leyes. ¿El Senado va a volver a hacer ronda de consultas? El Senado, mire, yo no puedo hablar por todo el Senado, pero en lo que a mí respecta, hemos sido muy respetuosos somos muy respetuosos de la bicameralidad. Yo me atrevo a opinar, en primer lugar porque es pública, en segundo lugar porque fue presentada en el ámbito de la Comisión Bicameral de Seguridad, de la cual yo soy miembro, por lo tanto conozco la ley, pero obviamente el Senado tendrá que hacer todos los estudios pertinentes, veremos qué es lo que queda de la ley después de que se hagan las modificaciones en particular, pero igualmente muchos de los artículos son copiados del texto de la ley 24660, que es la misma que deroga, el propio autor, que es la misma que deroga, pero ¿cuáles son los que no modifica? Los que modifica aquellos que van en beneficio, por ejemplo, el tema de cuál es la conducta que se requiere desde el comienzo para el interno, y sabemos que en el interno hay toda una cuestión progresiva por la cual si el tratamiento funciona, de un accionar o de una conducta que puede ser regular, puede ir a una buena y a una muy buena, pero sabemos que todo esto implica algo progresivo. Bueno, desde aumentar el tipo de conductas, o sea, de aumentar la calificación de la conducta para poder hacer uso de este régimen progresivo de la pena, hasta incorporar el contenido de la peligrosidad social, como un impedimento a la libertad condicional que está en el Código Penal, violatorio totalmente de la Constitución y de los tratados internacionales. Sobre eso le iba a consultar, la violación a los tratados que ha firmado Argentina y que están incluidos en la Constitución, ¿no implicaría luego que tendríamos juicios internacionales en base a esos tratados? Es decir, sería el regreso de los juicios a la provincia por las condiciones en la cárcel, por la violación de tratados. Claro, es que en realidad todo este régimen progresivo de la pena lo que trata, sabiendo de que las cárceles en general en el mundo como forma de pena privativa de la libertad no es el mejor lugar como para resocializar, pensando sobre todo en la posibilidad de que, por eso esta ley es tan importante, la 24660, porque establece un régimen progresivo, porque establece la obligatoriedad por parte del Estado de proveer no solamente de la asistencia psicológica, sino también de la asistencia espiritual si lo requiere el interno, de la posibilidad de trabajo, de estudio. Mire, hay que recorrer el tema de hay que recorrer las cárceles, para darse cuenta en qué estado están, por más de que se van construyendo nuevas cárceles, pareciera que existiera una sociedad que quiere encerrar a las personas cometido un delito sin darse cuenta, sin asumir de que todos somos un poco culpables, de que cada vez haya más gente que delinque y sobre todo estos sean jóvenes, sean cada vez más jóvenes, desgraciadamente, sean de una situación social vulnerable, en donde entran en un circuito pernicioso del cual no salen, y muchas veces la cárcel terminan haciendo ahí una verdadera
verdadera carrera criminal. O sea, más allá, yo ya no hablo de hasta de las sanciones internacionales, yo hablo de los nuevos paradigmas que se tienen respecto del nuevo sentido que tiene la criminología, y sobre todo de la humanización y de lo que nosotros pensamos, muchos de nosotros, por suerte somos muchos más, los que pensamos que una persona en la cárcel solamente busca en muchos casos una oportunidad. Yo, Santiago, quiero contar una cosa que a mí me pasó una vez en una de mis visitas a Boulogne-sur-Mer, en donde un hombre que no sé qué delito había cometido, lo encontré en la iglesia de la cárcel porque habíamos ido a una misa que el cura había dado, y ahí habían algunas personas, y se me acercó y me dijo esto. Casi no podía hablar porque se notaba que hasta su limitación intelectual le impedía hablar, y me decía en estos términos: mire, señora, te estoy hablando hace unos 4 años atrás más o menos, yo quisiera trabajar todo el día y que el gobernador se quede con mi plata y todo me lo anota en una libretita, y cuando yo salgo yo puedo poner un kiosquito o algo con mi familia. Yo no sé qué delito cometió ese hombre, pero ese hombre, en ese idioma tan rudimentario y con tanta dificultad, me pedía a gritos una oportunidad para que cuando saliera no tuviera que volver a delinquir y tuviera una oportunidad para poder trabajar y reiniciar su vida. No pedía otra cosa que trabajar y que se le pagara por su trabajo. Por supuesto. Entonces, para aquellos que son detractores de estas penas, para aquellos que creen que los derechos humanos es la impunidad del delincuente, para aquellos que piensan que nada va a cambiar, y que lo único que se puede hacer frente a esto es más mano dura, para aquellos que poco piensan en la prevención del delito, en cuál fue la historia de esa persona que delinquió, en cómo la sociedad actuó. Para todos esos, creo yo que es fundamental que conozcan la realidad que existe dentro de las cárceles, porque esto tiene que ver con nuestra naturaleza humana, y saber que los derechos, y esto también porque hay una banalización perversa del verdadero concepto de derechos humanos, nuestros derechos humanos son derechos de todos los individuos, y es tan violado el derecho humano de aquella persona que perdió un ser querido a través de un hecho violento, como de aquella persona que está purgando una pena privativa de la libertad y que está en condiciones infrahumanas, en habitáculos muchas veces muy pequeños, con temor y miedo a lo que pueda pasar, y por sobre todas las cosas sin esperanza a futuro. Esta ley, la 24660, la que pretenden derogar, es la que fija una criminología y una posibilidad de un cumplimiento de la pena más humana, y la posibilidad de poder reinsertar en la sociedad alguna parte de las personas que han delinquido. Senadora del bloque Nuevo Encuentro, Alejandra Naman, le agradecemos como siempre su amabilidad, que siempre la tiene con nosotros, y bueno, vamos a estar al tanto de qué es lo que sucede con esta iniciativa en la Cámara de Senadores. Seguro, yo lo único que quería decir, muchas gracias Santiago, es simplemente decir que la seguridad la construimos entre todos, y que la violencia forma parte de la inseguridad, y esa violencia también es, como decía recién, la violencia psicológica, la violencia física y la violencia institucional, cuando de una manera reactiva se pretenden calmar los ánimos con leyes que verdaderamente creemos son inhumanas. Muchas gracias. Nuevamente, gracias a usted, senadora Alejandra Naman.